Sabemos que la visión es uno de los sentidos más importantes para el ser humano, por lo tanto la pérdida va a determinar que las personas bajen el rendimiento en cuanto a sus actividades habituales. Mi nombre es Ana Karen Arrocha Pérez y voy a hablarles acerca de la degeneración macular relacionada con la edad o también la degeneración macular asociada con la edad. Tenemos un poco de epidemiología. Se dice que estadísticamente las personas que se encuentran en la sexta década de vida tienen una mayor probabilidad de sufrir esta degeneración. En Estados Unidos, aproximadamente 50% tienen pérdida visual, en Latinoamérica 14%, en afroamericanos el 4%. La prevalencia va a aumentar según la edad y también dependiendo de algunos síntomas infrecuentes se van a asociar a menores de 50 años. También se dice que en pacientes con degeneración macular asociados con la edad tienen una pérdida visual en un ojo y aproximadamente en 50% de los casos en 5 años van a tener una pérdida contralateral. Hablando un poco de anatomía, tenemos que la mácula se va a encontrar posterior a la retina, va a tener aproximadamente de 5.5 milímetros de diámetro a 6, también se va a encontrar de forma temporal a 4 milímetros y al disco óptico con 0.8 milímetros. Esa se caracteriza por tener lo que es el contenido xantolífico que le da el aspecto amarillento. También aquí tenemos anatomía topográfica que nos va a ayudar a la descripción y esta es una mácula normal, como podemos ver en la imagen, se va en la parte donde dice 1 es la fovea, alrededor es el contenido de la mácula, que conocido como contenido de la fovea, y también aquí en el 2 es la parafovea y en el 3 la. Ahora hablaremos acerca de las drusas. Las drusas van a ser depósitos extracelulares localizados en la interfase entre el epitelio pigmentario retiniano y la membrana de Bruch. Estas van a tener colágeno y fosfolípidos. También se van a caracterizar dependiendo a dos clasificaciones, blandas y duras, tempranas y tardías. Las tempranas son aquellas que van a tener un borde definido y que por lo regular tienen un tamaño menor, mientras que las drusas tardías aparecen como una lesión ya frecuente y de una manera crónica. Podemos aquí observar en un corte histológico donde se encuentra en la parte A las drusas que son de manera dura y en la B las drusas blandas. Clínicamente aquí podemos ver las drusas hablando en la oftalmoscopía, se encuentran de manera regular. También estas van a tener aproximadamente un tamaño de 63 micrómetros, mientras que las drusas duras van a tener un aproximado de 125 micrómetros. Aquí podemos ver cómo en la membrana neovascular coroidea va a estar localizada esta afectación y va a haber un engrosamiento que posteriormente voy a explicar para poder comprender la patología. En cuanto a la clasificación, vamos a tener dos: las drusas de forma seca no exudativa y húmeda, caracterizada por ser exudativa. La seca va a estar comprendida por aproximadamente el 90% de las enfermedades ya diagnosticadas. La atrofia y la atrofia geográfica. La atrofia geográfica es aquella que tenemos como fondo, como podemos observar. Esta va a afectar el epitelio pigmentario retiniano, va a afectar la membrana de Bruch y esta en la angiografía por fluoresceína, que es un método diagnóstico que más adelante les hablaré, va a estar determinada por la hiperfluorescencia. En la húmeda o exudativa va a estar asociada a la pérdida de la visión
que esta es la que ya es aún más preocupante para los pacientes, va a haber manifestaciones neovasculares y desprendimiento del epitelio pigmentario. Tenemos que la forma atrófica o seca, entre la membrana, como se presenta aquí en la imagen, tenemos la membrana de Bruch, el epitelio pigmentario retiniano. Debajo de la membrana de Bruch va a estar la coriocapilar, que es una capa muy fina, la cual va a tener nutrientes. Este va a ser su principal función, ya que la fobia es avascular. Entonces, la coriocapilar, esos nutrientes los tiene que transportar entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario. Aquí van a haber también desprendimiento de discos por parte de los fotorreceptores. En este caso, los bastones van a desprender discos usados en alba y los conos en el atardecer, y estos discos van a ser fagocitados por el epitelio pigmentario retiniano. Aquí se va a dar un proceso de moléculas que van a estar alteradas por el daño oxidativo, y toda esta va a dar unos gránulos que se van a llamar lipofucsina. La lipofucsina lo que va a hacer es empujar este contenido hacia la membrana, y en este caso se va a dar, como ya hemos visto, una lesión, y por lo tanto va a afectar a una pérdida de la visión, sin embargo de una forma no agravada. Esta, como ya dije, va a detener un deterioro gradual de la visión, y van a tener lo siguiente: numerosas drusas blandas, que como vimos son en menor tamaño y de una forma determinada por su contorno, es decir, por su forma. Va a haber una hiperpigmentación o hipopigmentación, zonas de atrofia del epitelio pigmentario retiniano, agrandamiento de algunas zonas y desprendimiento del epitelio. El tratamiento va a ser la profilaxis, la rejilla de Amsler, corrección de la visión diferente, la cirugía experimental y la fotocoagulación con láser. Como los principales elementos de pruebas diagnósticas de primera instancia, podemos hacer una prueba con la rejilla de Amsler, en el cual sabemos que consta de varias cuadrículas, y en el centro va a haber un punto negro, el cual el paciente nos tiene que decir qué es lo que él aprecia en esta zona. En este caso, del manual que yo he revisado, nos dice que así lo percibe un paciente que va a tener una neovascularización. Ahora, la forma húmeda se llama neovascularización coroidea, que ya es la parte donde hay una afectación directa, en el cual ya se habla de un deterioro aún mayor. Esta se va a originar entre la coriocapilar y la membrana de Bruch, y va a existir de dos tipos: la tipo 1 debajo del epitelio pigmentario retiniano, en los que se va a asociar a pacientes con diabetes mellitus o enfermedades crónico-degenerativas, y tipo 2, que va a presentarse principalmente en enfermedades inflamatorias y se va a caracterizar por una elevación gris verdosa. Como podemos ver, aquí se observa en esta parte lo que es el crecimiento de los vasos. ¿Por qué surge esto? Porque hay un proceso inflamatorio en el cual macrófagos, linfocitos activan el complemento para que exista una inflamación, y esto va a haber un proceso de cicatrización. Incluso puede llegar a un deterioro tan gradual que el epitelio pigmentario retiniano se llega a romper, y va a haber líquido seroso y también necrosado. En esta figura podemos hablar de la hipofluorescencia, de un desprendimiento hemorrágico del epitelio pigmentario retiniano,
que se ve principalmente con una hemorragia. Aquí podemos ver en la parte H lo que es la parte de la hemorragia, y en la OCT, como un método diagnóstico, cómo se eleva un poco lo que es el epitelio. He colocado la siguiente imagen para hacer una comparación de cómo es que vamos a apreciar la forma seca en la parte izquierda y en la parte derecha la forma exudativa. Entonces tenemos que en la parte seca, debajo de la membrana de Bruch, va a estar la coreo-capilar, que va a ser una capa delgada, la cual va a transportar nutrientes entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario. Entonces estos nutrientes se transportan y los fotorreceptores desprenden discos que van a ser fagocitados por el epitelio pigmentario retiniano, y posterior a ello el proceso de que hay existencia de pérdida de sustancias, y también las enzimas van a hacer un proceso oxidativo, surge lo que es la granulación de lipofucsina. Entonces esta se va a exteriorizar y por lo tanto se va a formar la parte seca. Ahora en la neovascular también tenemos que ella se va a originar por procesos inflamatorios en los cuales, como podemos ver en la imagen, incluso los vasos sobresalen. Y también, como podemos ver en esta imagen, en la oftalmoscopía, se puede observar cómo hay salida de este líquido necrosante, mientras que en la parte seca se aprecia de manera regular, pero es, como ya he mencionado, la continuación de que va a surgir una pérdida de la visión. Ahora va a existir algunas relaciones relacionadas con las drusas, y esa se va a caracterizar principalmente por tres. La distrofia retiniana en panal de Doyne. Esta aparece entre la segunda y tercera década de vida. Las drusas cuticulares, que se manifiestan principalmente en pacientes adultos jóvenes, en los cuales va a haber nódulos amarillentos de medición de 25 a 75 micrómetros. Y en la angiografía de fluoresceína va a haber un aspecto. Voy a presentar en la siguiente diapositiva cómo es que se ve a la angiofluoresceína, que es un método de diagnóstico. En las glomerulonefritis membranoproliferativas de tipo 2 va a haber una implicación del gen CFH. En la siguiente imagen presento lo siguiente: las drusas blandas, estas se ven así en la oftalmoscopía, y en la angiografía con fluoresceína se muestran una hiperfluorescencia. Aquí tenemos las drusas cuniculares, que como ya mencioné son aquellas que se presentan en pacientes de edad, adultos de edad temprana. Aquí vemos las drusas cuniculares de aspecto amarillento, y en la geografía de fluoresceína se muestran manchas, y estas se dicen que son como cielo estrellado. Hablaremos sobre los factores de riesgo. La edad a partir de la sexta década de vida es que se presenta esta degeneración. La procedencia étnica se dice que en los caucásicos, es decir, las personas que tienen una pigmentación aún más clara en su piel. La herencia, aquí se ve comprometido el cromosoma 1q32 del factor H del complemento CFH. Hábitos tabáquicos, la hipertensión, la cirugía de catarata, la alimentación y otros, como por ejemplo la edad. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos esta patología, algo a lo que hay que poner mucha atención es el hábito tabáquico. Cuando llegue a esta parte explicaré el porqué. En los diagnósticos
como presentamos en la imagen, está la OCT, que esta es una tomografía de coherencia óptica, y aquí vemos un desprendimiento de la fobia, que esto es de manera normal. Y en la imagen que tenemos la figura a la derecha, este es un desprendimiento del epitelio pigmentario en la OCT de la forma seca. Aquí vemos cómo es que hay varias elevaciones del desprendimiento del epitelio. En la forma húmeda se aparece de la siguiente manera. Aquí ya hay un abombamiento como tal del epitelio pigmentario, y también recordamos que puede haber una ruptura de la membrana. La angiografía con fluoresceína va a depender del estado del epitelio pigmentario retiniano, y también esta dice que puede estar causada por un defecto debido a la atrofia del epitelio pigmentario retiniano o a una tinción tardía. Aquí podemos apreciar las drusas duras, las drusas blandas, la coalescencia con drusas blandas y drusas calcificadas. Ahora tenemos el tratamiento, suplementación profiláctica con antioxidantes para la degeneración macular asociada a la edad. Estas recomendaciones son dadas por estudios epidemiológicos de maculopatías relacionadas con la edad. Ahora recomiendan para su utilización lo siguiente: que sean individuos de 55 años, las drusas deben estar extensas de tamaño intermedio. Se dice que cuando ya hay a partir de 5 drusas localizadas en la oftalmoscopía, ya se está hablando de una degeneración macular. Al menos que las drusas tengan un tamaño de 125 micrómetros, que haya atrofia geográfica, que la degeneración macular esté avanzada de un ojo, para que se pueda prevenir el 50% de la probabilidad que en 5 años este ojo tenga una pérdida contralateral, es decir, al lado contrario. El régimen debe de ser de 500 miligramos de vitamina C, 400 unidades internacionales de vitamina E, 15 miligramos de betacaroteno, 80 miligramos de zinc y 2 miligramos de cobre. Ahora, algo importante que menciona la literatura que hay que considerar es otras consideraciones. ¿Por qué se toma lo siguiente? Porque, por decir, el betacaroteno utilizado en pacientes que son fumadores o exfumadores, puede causarles cáncer de pulmón. La ingesta de zinc, obviamente ingestas elevadas a lo que se está recomendando, va a traer enfermedades o infecciones al tracto genitourinario. Y la vitamina E, aplicada a pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca o alguna vasculopatía, también va a ser algo muy dañino para nuestro paciente. Ahora, para finalizar, he puesto un video de una forma esquemática. La retina está formada de varias capas que están intercaladas formando una superficie suave. Estas capas funcionan juntas y nos permiten ver claramente. En pacientes con DMRE seca, la capa debajo de la retina, llamada epitelio pigmentario retinal o EPR, es interrumpida por depósitos o drusens y otros cambios relacionados con la edad. Estos cambios causan que la visión se deteriore. Con la DMRE húmeda, los vasos sanguíneos anormales crecen debajo de las capas retinales detrás de la mácula. Estos vasos tienen fugas de líquidos o sangran, lo que distorsiona o empaña la visión central. La DMRE húmeda ocurre en un 10% de los casos de degeneración macular.
Mis fuentes de consultas fueron las siguientes: un artículo médico, la guía de práctica clínica, un libro de degeneración macular relacionada a la edad y el libro de oftalmología clínica. He puesto esa imagen de fondo recordando que esta patología se puede prevenir, puede ser detectable a tiempo y no queremos que nuestro paciente llegue a una pérdida de la visión. Podemos impedir esto haciendo y tomando medidas.